Buenas a todos, yo soy Paula Hernández del grupo de investigación el Observatorio Internacional de Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy encantada de estar con vosotros, me encantaría estar en directo, pero la distancia me lo impide. Muchísimas gracias a Ana María Castillo, sobre todo por haberme invitado y poder hablaros un poquito de mi experiencia con la investigación en ficción para Internet. Os explicaré en un principio cómo llegué hasta las webseries y hasta descubrirlas y entusiasmarme tanto como para dedicarle muchos años de mi vida. Os cuento que yo en 2010 empecé con una beca en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el grupo de investigación de Lorenzo Vilches. Allí él mismo me propuso investigar una serie de ficciones que estaban empezando por internet. Aún no se sabía bien lo que era, pero se ve que habíamos oído que había bastante gente que subía sus series a internet, pero de forma exclusiva. De ahí empecé a buscar y rebuscar, a ver lo que había por las webs, etcétera. Al descubrir que todo en la web se esfumaba rápido, cogí y empecé a hacer una base de datos para que aunque yo volviera a visitar esa página y no la encontrara, sí que la tuviera yo guardada de alguna manera. Así que poco a poco, yendo para atrás en el tiempo, empecé a descubrir que desde 1995 se habían empezado a crear ficciones para Internet exclusivas. Tenían sus propias características, tenían unos creadores también con unas características muy singulares y poco a poco, con los años, esa creación para Internet se había aumentado de forma exponencial. Os enseñaré, para que os hagáis una idea, la base de datos que empecé a hacer. No sé si se verá bien. Esta es 2004 y solo había una webserie. En España estoy hablando. En 2004. En 2005 ya habían dos. En 2006 se habían multiplicado. En 2007, imaginaos. Y esperad, porque aún... Las de 2008 ya superan las 25 webseries en España. 2009 ya llegaba casi a las 100 esa base de datos y en 2010 los creadores de webseries ya habían descubierto una forma de crear que les entusiasmaba y se habían multiplicado, ya superaban las 100. Por lo tanto, al descubrir ese crecimiento exponencial en mi país de webseries, también fuimos a ver en Estados Unidos que había pasado lo mismo e incluso habían empezado antes y también en Latinoamérica, que también estaba pasando con unos años más tarde, pero también estaban gustando muchísimo porque ya os adelantaré un poco más tarde las características, pero sobre todo Internet lo que da es libertad para la creación y sin ningún tipo de límites, así que por eso ellos supongo que de alguna manera se entusiasmaron y siguieron creando y creando. Por ahí empezamos, encontramos un objeto de investigación increíble, muy interesante y ahí nos metimos de lleno con el observatorio y os voy a explicar un poquito más de lo que son las webseries, porque ¿qué son realmente esas webseries que nosotros encontramos en ese 2010 y ni siquiera nadie había puesto una definición aún? Las webseries son series creadas y pensadas para ser emitidas por Internet. Otra cosa es que después pasan a otro medio, pero en ese momento son webseries, cuando son creadas y pensadas para ser emitidas por Internet y para ese público de Internet. Deben tener como mínimo 3 capítulos y tener una trama argumental que la relacione durante todos esos capítulos. Esas serían las webseries. Y ahora os voy a explicar un poquito la historia que tienen todas ellas detrás. En 1995 fue cuando se creó la primera webserie en Estados Unidos. Primero, los que se animaron a crear esta ficción para Internet son los profesionales del medio televisivo sobre todo. ¿Qué pasa? Que con la llegada de Internet a nuestras vidas, sobre todo los medios de comunicación como la televisión, dijeron algo tenemos que hacer en esos años 90, algo tenemos que hacer con nuestras páginas web, no sabemos cómo relanzar ese público para que desde televisión también pasen por nuestra página web, ¿qué hacemos? Y en esos años 90 estaba de moda Melrose Place, supongo que algunos de vosotros os acordaréis,
Y eso es lo que hicieron los profesionales de la televisión en Estados Unidos. Hicieron una serie parecida a Melrose Place, pero para la web. Se llamaba The Spot, en 1995. Esa fue el primer experimento para Internet. The Spot funcionó muy bien, además de tener también unos 5 amigos que vivían en el mismo sitio. Era muy, muy parecido a Melrose Place. Además de funcionar bien, también dejaban que la gente, el público, que los usuarios que veían The Spot también pudieran hablar, o sea, decidir la trama. ¿Cómo? A través de comentarios que se hacían en la web. Ahora eso queda un poco rudimentario, porque ahora para que el público interactúe tenemos muchas más cosas, pero en ese momento eran solo comentarios que la gente ponía, pues me gustaría que este personaje hiciera tal, y me gustaría que... hacían eso y se ve que petaba y todo, los servidores estaban siempre llenos y tenían millones de visitas en ese momento, por eso los servidores ni aguantaban la mitad de cosas, por eso siempre estaban caídos. Vamos a ver un poquito de Spot, que os pongan y seguimos hablando. Bien, seguimos después de Spot para que os hicierais una idea. Eso fue en Estados Unidos, como funcionó también, después hicieron otras webseries en su misma página web, con la misma dinámica de seguir comentando, etcétera. En España, ¿qué pasaba? En España tardó un poquito también en hacerse experimentos para la web. Fue Canal Plus, los primeros que hicieron ese experimento. De hecho, Canal Plus en España en ese momento, en 1999, estoy hablando, eran como, bueno, pues con el ejemplo de ficción que se hacía en nuestro país. Y ellos mismos dijeron, ahora que tenemos esta herramienta de Internet, vamos a ser también los primeros que experimentemos con ella. Y así lo hicieron con La Cuadrilla Espacial en 1999 y con Javi y Lucy en 2009. Esta última eran píldoras pequeñitas, no llegaban casi a un minuto, y era sobre una abuela y un niño. Y era comedia y os voy a poner un poquito también. ¿Qué pasa en el año 2000? Después de que hayan experimentado todos los profesionales del medio en Internet, estaban encantados porque los usuarios estaban volcados, pero explota la burbuja.com y además ellos cogen un poquito de miedo a Internet en ese momento, pensaban que a lo mejor en vez de ser un aliado era un enemigo, Internet que les estaba quitando usuarios o público que les estaba mandando a la web y ellos en ese momento no encontraban la forma de monetizar toda su ficción que estaban metiendo o todos los contenidos y por lo tanto todos esos profesionales y cadenas productoras recularon un poco, prefirieron apartarse de Internet y le dieron paso a los usuarios, que fueron los primeros que crearon, o sea, fueron los siguientes que empezaron a apostar por el medio para hacer ficción. Usuarios de todo tipo. En Estados Unidos empezaron a crear, no sé si os suena de Annoying Orange, que era una naranja, era como animado, era una naranja que molestaba bueno, a todo el mundo en la cocina. Y bueno, eso también empezó a tener muchísimo éxito. Vamos a ver un poquito. La naranja tuvo muchísimo éxito, tuvo muchísimos seguidores también. Fue uno de los que también se hizo famoso a través de su webserie en Estados Unidos. En España, perdón, en Latinoamérica también pasaba. En Chile se hizo, por ejemplo, el Diccionario del Sexo en esos años 2000, 2005, 2006. El Diccionario del Sexo también una webserie muy rompedora, una webserie que no tendría cabida seguramente en televisión o en otro medio tradicional, pero que en Internet, gracias a su poca limitación de la inexistencia de marco regulador de contenidos, sí que tenía esa cabida. Después, en España, en 2004, fue cuando os enseñaba en la base de datos que aparece la primera webserie creada por un usuario, que es Cálico Electrónico. Cálico Electrónico fue un encargo que le hicieron a unos animadores, una tienda de informática. Dijeron que por favor que para la web de su tienda querían como una especie de serie o algo que animara a los buenos clientes a comprar sus productos. Total que Cálico Electrónico era un superhéroe español, muy típico español, un bajito gordito que intentaba salvar el mundo. Siempre cuando pasaba algo, él iba a la tienda informática esta
compraba algunos utensilios y con eso salvaba el mundo. Eso de alguna manera empezaba a ser una webserie corporativa, pero en ese momento no tenía ni nombre de webserie. Así que eso también, la gente empezó a tener muchísimo éxito Cálico Electrónico, la gente tenía las pegatinas de Cálico que las ponía hasta en el coche. Fue uno de bueno, de los personajes de Internet en nuestro país más conocidos y además ha estado activo hasta este mismo año, 2015, que el creador ha querido, bueno, acabar con la webserie y dedicarse a otra cosa, pero imaginaos que llevaba más de 10 años con Cálico Electrónico. También estuvo Qué vida más triste, que es una serie de dos amigos que hacían casi en su salón de casa y gustó tanto que saltó a televisión. Y Malviviendo, esta fue en 2008. Malviviendo es una de las webseries más icónicas en nuestro país. Un grupo de amigos acabaron la carrera de comunicación audiovisual o los módulos profesionales, se juntaron y al explotar justamente la crisis en nuestro país, ellos llamaban a las productoras y nadie les daba la oportunidad de trabajar, así que ellos mismos se crearon su propia serie, su propio capítulo piloto, que ahora os vamos a poner, pero estaba tan bien realizado que ellos simplemente querían hacer un capítulo piloto para llevarlo en sus currículums y demostrar lo que saben hacer. Ellos lo pusieron en el Messenger, recordad es aquel Messenger, y, y lo subieron al Messenger y gustó tanto que de ahí empezó a tener miles y miles de visitas y ya tuvieron que hacer una webserie completa que ha tenido hasta 3 o 4 temporadas. Malviviendo vamos a verla y os vais a dar cuenta que con poco dinero, ellos dicen que con 40 euros solo, hicieron este primer capítulo que muchas series de televisión quisieran tener esta factura. Bien, y pasamos de los usuarios que fueron los que en 2000 hasta el 2005-2006 fueron los que incentivaron toda esta creación para Internet, todas estas webseries fueron los únicos que sí que apostaron por Internet como medio para hacer ficción. Los profesionales se habían retirado y cuando estos profesionales del medio, estas cadenas de televisión, estas empresas se dan cuenta de que Internet empieza a tener mucha fuerza y pueden tenerlo más como aliado que como enemigo, ya en 2006-2007 todo tipo de productores se vuelcan en hacer sus propias webseries. En Estados Unidos hay actores, realizadores que hacen su propia ficción para Internet. Ahí tenemos a Lisa Kudrow con Web Therapy. Vamos a ver un poquito también. Además de actores, en España, por ejemplo, también tenemos hasta empresas que dicen que quieren hacer su propia webserie para captar más usuarios para llevarlos a su página web. Esto sería en Cinemanía, que es una revista de cine y de televisión, que también tiene su página web en internet y ficha a los dos chicos de Qué vida más triste, una webserie que os comentaba antes que la hacían desde su casa de los dos chicos y tuvieron mucho éxito. Fichan a estos dos para hacer Descarga Completa. Esta es otra webserie que hacían cada viernes cuando se estrenaba una película. Ellos hablaban de esa película a su forma, bueno, en su estilo, y hablaban de esa película. Vamos a ver Descarga Completa con Sau. A ver qué dicen. Bien, y después de haber hecho el recorrido histórico de las webseries, desde que los profesionales empiezan a hacer sus primeros experimentos en Internet hasta los usuarios, que son los que empiezan a desarrollar toda esta trama y todas estas características de esta ficción para Internet, y ya todo tipo de usuarios, todo tipo de productores que quieren lanzarse a la ficción por Internet, ahora vamos a ver las características generales de las webseries. Esto es un poco en general hablando porque hay Malviviendo, por ejemplo, que ha sido la webserie de más éxito en España, tiene capítulos de hasta 45 minutos, pero esto veréis que no es lo normal, no es lo que suele funcionar en Internet, pero ya sabéis que a veces la excepción es la que confirma la regla. Así que, para empezar, las características de las webseries sobre todo es que hablamos de nuevos productores, nueva gente, nuevo perfil de personas que son creadores de ficción, nuevos receptores, unos usuarios multitarea que hasta ahora no conocían los medios tradicionales y un nuevo medio por completo que tiene que utilizar todas sus herramientas, explotar todas sus herramientas como es Internet para que esas ficciones funcionen y no funcionen igual que los medios tradicionales. Ahora lo vamos a ver. Los nuevos productores son gente
que tienen normalmente cuentan con presupuestos austeros. Es decir, aunque una productora de televisión os fiche para hacer una webserie, seguramente los presupuestos que se vayan destinados a vuestra webserie sean mínimos, sean mucho menos que lo que se viene haciendo en una serie de televisión, pongamos. Por lo tanto, en las webseries vamos a ver pocos decorados, localizaciones más internas que externas porque son más baratas y si son externas suelen ser públicas, por eso mismo también, porque son de más bajo presupuesto. Un equipo técnico reducido, normalmente muchas veces el director es el mismo guionista, es el mismo incluso actor, que se lo hace todo. Pero con eso tenemos que tener mucho cuidado porque no todo el mundo sirve para todo. Y a lo mejor eres un muy buen guionista y muy buen director, pero no eres un buen actor y eso te puede destrozar toda bueno, todo el proyecto. Para ver un ejemplo de esto, vamos a ver a La Loca de Mierda, que es una webserie argentina que seguramente muchos de vosotros conocéis. Y ella misma, lo que pasó es que a ella la dejó el novio, esto es la vida real, la dejó su chico, y ella para canalizar toda esa rabia o toda esa ira, en vez de escribir un diario, por ejemplo, hizo su propia webserie que se llama La Loca de Mierda, en la que hablaba... Aquí está mi perrito que quiere saludar a Chile. A ver, muéstrame. Bueno, pues en vez de hacer eso que haríamos todo el mundo, ella cogió una webcam y empezó a hablar y a soltar todo ello. Todo con tanta gracia que finalmente fue un éxito. La Loca de Mierda. Finalmente la han cogido para la televisión, dio el salto al teatro. Malena Pichot es una de las más conocidas en Argentina. Seguramente que a Chile también ha llegado. Vamos a ver La Loca de Mierda. Como decíamos, ella sí que es capaz de ser su propia directora, guionista y actriz, pero no todos lo somos, así que tengamos cuidado y hagamos buenos castings, que aunque sean webseries, también nos merecemos buenos actores y buenos guionistas. También, otra de las cosas importantes para esos nuevos productores es la utilización de las redes sociales para mayor difusión de su webserie. Una de las características también es que hay mayor comedia que drama, hay muchas webseries cómicas pero pocas dramáticas y a veces se agradece ver alguna dramática. Suelen ser muchas temática juvenil y una cosa muy importante es que el público objetivo de Internet ya no es un país con un perfil y unos espectadores con un perfil muy concreto, sino que desde Internet puedes llegar a todo el mundo que tenga conexión, por supuesto. Y así que ya nos... Pero, aunque puedas llegar a todo el mundo, gracias a ello, ya que no tenemos limitaciones geográficas, sí que en cambio podemos ir a un nicho mucho más concreto. Pongamos de ejemplo The Guild. En The Guild, la webserie es sobre unos jugadores, sobre unos gamers, unos videojuegos, etcétera, que por primera vez una webserie como The Guild, una ficción en general, se centra en ese tipo de público, en los gamers. Ese público, los gamers, al verse reflejado en una webserie por primera vez, y además The Guild es muy curiosa, os la recomiendo, que, bueno, se ven reflejados totalmente, está hecha por gamers, así que ellos están en su casa, cuentan sus historias, sus gracias, etcétera, su humor. Les gustó tanto que cuando la chica, la creadora de Guild, dijo que no podía seguir adelante con la webserie, ellos mismos pusieron dinero para que se siguiera con ella. Para que veáis que cuando vamos a un nicho muy concreto de Internet, ellos mismos pueden hacer que nuestra webserie siga funcionando. De los nuevos productores pasamos a los nuevos receptores, unos usuarios multitarea que no se conocían hasta ahora. Un usuario multitarea quiere decir que mientras están viendo tu webserie están haciendo muchísimas cosas más. Le dan play a YouTube a tu primer capítulo, pero además están mirando unas fotos en Facebook, además les están llegando WhatsApps al móvil, además están esperando que el café se haga, etcétera, etcétera. Esos usuarios multitarea tienen unas características muy peculiares que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, si sabemos que nuestra webserie se está viendo en YouTube, pero además se puede estar haciendo otras cosas, por favor, pongamos más énfasis en el audio que en la imagen, porque muchas veces no están mirando nuestra imagen en ese momento, así que puedan seguir la trama por ese audio. También dice la guía del creador de YouTube, que da algunos consejos muy interesantes de los vídeos que más han funcionado en esa red social. Dicen que los primeros 15 segundos son los que importan, o sea, los
son los más importantes para el usuario, para tu receptor, porque son los que deciden ellos si van a seguir viendo tu vídeo o no. Es decir, en una webserie ya no se puede utilizar esos primeros títulos de crédito que empiezan en una serie, porque si son los 15 primeros segundos títulos de crédito, tu receptor ya se ha ido a otro sitio, a otro vídeo que tuviera alrededor, etcétera. Así que en esos primeros 15 segundos se empieza la trama y después, si quieres, o al final de todo, los títulos de crédito. Pero primero, en esos primeros 15 segundos, engancha al receptor. También se habla de la frecuencia de emisión de capítulos. Si una webserie dices que va a estar cada lunes el estreno de un nuevo capítulo en Internet, que sea cada lunes, porque hay gente que al pensar que está en Internet no le siguen, pero sí que le siguen y en cambio si un lunes no hay nada, al siguiente lunes tampoco, los usuarios se frustran y entonces no siguen entrando a la web. Así que hay que tener una responsabilidad y con tu propio proyecto. Eso y ese usuario tenemos que conocerlo muy bien, ese usuario multitarea es un público muy diferente al televisivo, al que está dispuesto a ver una serie por televisión en su sofá y es un usuario que, como decíamos, hace miles de cosas más, está acostumbrado a jugar con otras redes sociales, etc. Por lo tanto, lo que es interesante es que le hagas guiños a su propia forma de vida o a sus propios conocimientos, como hacen en lavida.es, que ahora la vamos a ver. Lavida.es es una webserie de Barcelona que ha ganado muchísimos premios y si os dais cuenta, esta webserie no podría funcionar en televisión porque no es para todos los públicos, pero funciona muy bien en internet. Vamos a verla. Y pasamos a un nuevo medio. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un nuevo medio, que es Internet, por lo tanto tenemos que explotar todas las posibilidades de Internet como lo hace la televisión y la radio. En Internet nuestra página web es nuestra cara vista, entonces si tienes una webserie, Malviviendo por ejemplo, y tu página web entran a buscarla y tu página web es un blog en el que no puedes encontrar los capítulos, en el que no está actualizado desde hace meses, eso da muy mala imagen. En cambio, una web bien creada, en la que sea de fácil accesibilidad, etcétera, ya te está diciendo que seguramente el producto que vayas a ver, la serie que vayas a ver, sea igual o mejor que esa página web. También lo más importante que dicen los creadores es que hay una inexistencia de un marco regulador de contenidos en Internet, es decir, que nadie te va a cortar la libertad de crear. Muy pocas veces te dejan, o sea, te dicen que esta temática no se puede tocar, etcétera. En YouTube sí que hay, depende de qué temas o imágenes que no te dejan visualizar, pero si no, pues se va a Vimeo o se va a otras plataformas o se hace entender de otra manera, pero no es como en televisión o otros medios que es mucho más censurable. Por ejemplo, para finalizar vamos a ver La Isla Presidencial, que es una webserie muy conocida en Latinoamérica. Es de todos los presidentes latinoamericanos se juntan en una cumbre presidencial y en un barco y el barco pues tiene un accidente y finalmente acaban todos en una isla y todo lo que pasa en esa isla es algo que no se podría ver en televisión, pero gracias a internet sí que se puede. Isla Presidencial. También os la recomiendo. Ya os dejo tranquilitos y para finalizar, os quiero decir que las webseries, cuando se hace una webserie, la finalidad generalmente no debería ser el dar el salto a televisión. La finalidad de una webserie es pensarla y crearla de forma de algo que a ti te encantaría hacer, porque seguramente no vayas a ganar dinero con ello, pero lo vayas a pasar bien con ello, o sea, vas a hacer algo que realmente te gusta, pocas veces después volverá a pasar. Y, y después, si puede ser una gran plataforma para que vean tu capacidad creativa y después de ahí sí que dar el salto a otros medios en los que sí que se pueda ganar dinero. Pero en esa primera vez que haces una webserie, si es para ser una ventana al público o a un futuro trabajo, mejor hacer algo que te gusta realmente y pensando sobre todo en eso, que estamos en Internet para usuarios de Internet. Así que espero que os haya servido y espero que os entusiasme tanto el mundo de las webseries cuando os metáis en él como a mí. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.